Decía William Butler que educar no es llenar un cubo, sino encender un fuego. Hoy nos visita una persona que ha pasado media vida formando a los que hoy visten el uniforme verde, en los patios, en las aulas, en los pasillos de Baeza. Hoy sigue encendiendo ese fuego en Prefortia, como director académico, porque su misión sigue intacta: formar guardias civiles con alma, cabeza y compromiso. Esta es su historia, pero también podría ser la tuya. Bienvenidos al 5º episodio de Camino Baeza, con el comandante Enrique. Llevábamos mucho tiempo queriendo tenerle aquí para hacerle una entrevista, para conocerlo más profundamente, y por fin ha llegado ese día. Hoy tenemos aquí al comandante Enrique, director académico de Academia Prefortia, al que aprovecho ya para saludar. Enrique, muchas gracias por tu tiempo y por prestarte para este interrogatorio, como tú me has dicho antes. Por supuesto, es un placer, sin lugar a duda. Bueno, Enrique, me gustaría comenzar por los inicios, ¿no? Ahora todo el mundo en la academia te conoce, eres el máximo responsable de la academia, director académico, eres comandante de la Guardia Civil, pero ¿cómo comenzó tu trayectoria? Porque al igual que nuestros alumnos, tú algún día también fuiste un opositor. ¿En qué momento al Enrique opositor le pica la motivación de querer ser Guardia Civil? Me vas a hacer trabajar, vas a tener que pensar un poco en ello. No, es mentira, es broma. Porque la verdad que uno lo tiene tan presente, aunque han trasladado ya un montón de años, pero uno se acuerda perfectamente de esos momentos, de esos inicios. Para aquellos que han sido hijos del cuerpo, ¿no? O que han sido militares o que tenían relación con esa faceta profesional, pues bueno, está claro y ya les viene la motivación de mano. Para los que, como muchos de nuestros alumnos y alumnas, no son guardias civiles, ni tienen nadie en su familia cercana, ni nada, sino que es un input en un momento dado que reciben, como fue mi caso, pues la verdad que no es menospreciable, tienen exactamente los mismos derechos, no barema eso, y por supuesto pues son muchos los que no tienen esa vinculación. En mi caso, pues simplemente estaba estudiando en el instituto y un amigo del grupo de la pandilla, pues bueno, pues se enteró, tuvo la noticia de que había una modalidad de servicio militar voluntario que se podía hacer en la Guardia Civil. Estamos hablando de la época en la que todos los ciudadanos tenían que hacer un servicio militar. Cuestión que ahora, con el tema de la guerra de Ucrania, también se están valorando en muchos países el dotar de una formación a sus ciudadanos, Obligatorio. volver al servicio militar periódico obligatorio, etcétera. Pues otra vez lo vamos a recuperar. En España, hasta el año 2000, 2001 fue cuando se sustituyó ya definitivamente por un ejército profesional, pero entre tanto pues había que hacerlo. Cuando te tocaba te llamaban a filas y tenías que ir, y voluntariamente podías adelantarlo un año, con lo cual, recién cumplido los 18 años, pues la verdad que fue una experiencia que me apeteció. En casa, pues bueno, regular, ¿por qué no continúas tus estudios y a cómo te viene esta historia? Pero sin embargo nada, yo soy una persona de objetivos firmes y cuando me fijo ese objetivo voy adelante con él. Ingresé a hacer el servicio militar en la Guardia Civil. Lo que sucede es que, bueno, pues una vez que estás dentro del cuerpo, la verdad que te cautiva. Conozco muy pocos casos que dejen el cuerpo por una cuestión ajena o por puramente económica, y de luego ya después, superando un examen de oposición, cuando había unas plazas también reservadas, como las hay también para los militares, pues habiendo sido Guardia Civil auxiliar, ingresaba ya, tras superar ese proceso selectivo, a ser Guardia Civil profesional. Dice que a tu familia no le gustó mucho la idea. El tiempo al final te ha acabado dando la razón de que la idea fue acertada, ¿no? Evidentemente, ha llegado a ser comandante de la Guardia Civil. ¿Cómo ha sido tu proceso? Imagino que es difícil resumir una carrera, toda una vida en la Guardia Civil, pero ¿cómo definirías ese proceso de entrar desde cero a llegar a ser comandante? Sí. Vamos a ver, no es el objetivo que todo el mundo debe marcarse, el hacer un curso de especialidad, el ascender, pero sin embargo la Guardia Civil, una de sus potencialidades es evidentemente la promoción profesional. Te dan muchas oportunidades para que tú te puedas promocionar, puedas mejorar, adquirir competencias diferenciales y todo ello. Cuando llega el momento, cuando cumple los requisitos, por ejemplo los años de antigüedad necesarios en el cuerpo para poder ascender, para presentarte al ascenso, pues bueno, esa llamada viene a unos o a otros. Como digo, es muy loable aquellos que, obteniendo su destino en su localidad de origen, por circunstancias personales, porque su familia, su pareja trabaja, sus hijos están asentados,
decida ya no moverse de allí, es absolutamente deseable. Pero para todos aquellos que tengan esa motivación de logro, de querer ascender, obviamente la posibilidad está ahí. Y en mi caso, pues bueno, estaba en un destino extraordinario. Tras he hecho mis primeros cursos, 2 cursos de especialización, y estaba en una especialidad destinado, pero bueno. ¿Dónde estabas, Enrique? Pues estaba destinado a las Islas Canarias, precisamente. Buen destino, ¿no? Sí, muy a gusto. La verdad, es unas islas afortunadas, como su nombre indica. Y bueno, pues decidí hacerme cabo. Y la verdad que el cambio fue notorio porque me mandaron destinado a León, cuyo clima Bueno, no tiene nada que ver con Canarias. Canarias, efectivamente. ¿Y la función también cambió mucho? ¿Cuál era tu función en Canarias? Bueno, pues realicé un curso que tampoco le fue muy de mi agrado, del agrado a mi padre, ¿no? Que fue la desactivación de explosivos. Me dio por ser desactivador de explosivos. Ahora, un curso apasionante, recomendable, con sus, lógicamente, riesgos, pero bueno, riesgos muy calculados y sobre todo con una carga técnica y una formación que te imparten que de luego hace que sepas medir muy bien esos riesgos y por supuesto sepas cómo acometer estos incidentes, ¿no? Seguramente hasta con mayores cotas de seguridad que alguien que no tiene esa debida formación. Pero bueno, en la creencia de que yo iba a poder continuar luego en un futuro, que más tarde así fue, pues bueno, yo decidí ser cabo, me mandaron a Seguridad Ciudadana, comandante de puesto de cabo, a un pequeño pueblo de León de 600 habitantes, que yo siendo de Madrid capital también, la verdad, añoraba un poco de movimiento de gente por allí. Pero la verdad que la experiencia gratísima, fue muy grata. Y de la misma manera en sucesivos empleos, para sargento, oficial, alférez, etc. Me paro ahí porque alférez fue un punto clave. Fue un punto clave y como también lo fue tu estancia en la Academia de Baeza, ¿no? ¿Cuántos años estuviste en la academia? ¿Cuántas promociones has visto? Cuéntame, háblame sobre esa experiencia. Pues sí, precisamente ahí he de parar porque sí, la primera especialidad que desempeñé, la de TEDx, pues me marcó notablemente y pues, la experiencia es positiva y grata en todos sus aspectos. Más aún si cabe lo fue el entrar en el campo de la enseñanza, en el campo de la educación. Porque no lo tenía pensado, porque nadie, ni cuando sea alumno, en régimen interno en una academia pretende volver a la misma academia, sino que desea concluir su periodo académico y con eso pues comenzar su andadura profesional, ¿no? Y bueno, pues yo con alguna duda o reticencia, pero sobre todo por cercanía a la tierra de donde eran los orígenes de mi familia, de mi esposa más bien concretamente, en Andalucía, pues opté por ir como profesor a la Academia de Baeza. Era un reto notable porque ser profesor y formar a aspirantes al ingreso a nombrados alumnos ya nombrados del curso ya dentro de la academia, claro. Exacto, y luego a los futuros cabos, a los futuros sargentos, pues requiere de preparación, de aptitud pedagógica y de una serie de competencias que debíamos adquirir. ¿Cuál era el cargo exacto que desempeñabas en la Academia de Baeza? Bueno, pues nada más llegar, el destino es de profesor directamente. Además suele ser profesor del curso de guardia, ¿no? Del curso de guardia. Y una vez allí, pues a medida que ya te vas desarrollando, en el que además de dar clase, pues participas en las actividades académicas de los alumnos, por ejemplo, en los periodos de instrucción, para la preparación de los actos académicos, por supuesto en los cargos orgánicos que hay en la unidad en la que se asigna cada uno de los alumnos. Pues luego después, claro, se nutren de esa plantilla, se nutren para el resto de cursos. Posteriormente fui profesor del curso de cabo, del curso de ascenso a cabo. Después pasé al grupo de suboficiales, como profesor de la Academia de Suboficiales. Y posteriormente, pues como durante ese periodo también me caló tanto la enseñanza que decidí, a pesar del curso de actitud pedagógica que recibimos para ser profesores, pues decidí emprender estudio de pedagogía. Creo que era algo directamente relacionado con la tarea que estaba desempeñando. Me matriculé en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, simultaneé mi trabajo con los estudios y bueno, pues concluí la carrera de pedagogía, lo cual luego después pues, me hizo los méritos suficientes para que montara por primera vez y se inaugurara el Gabinete de Orientación Educativa de la Academia de Guardias. Que se inauguró, pues, lo iniciaste tú. Exactamente, sí, yo fui el fundador de ese gabinete que en principio no había en ningún centro académico de la Guardia Civil, porque la orientación académica y la orientación tutorial pues la llevaban a cabo los profesores y tutores.
De esta manera se conseguía un poco más sistematizar, organizar la orientación educativa, coordinar a todo el equipo de tutores y hacerlo de una manera pues más planificada, ¿no? Porque hay muchos alumnos que no te ponen cara, pero cuando te escuchan dicen, esa voz me suena. ¿Por qué te pasa esto? Además que me pasó ayer mismo, ¿no? Estábamos con los cabos que acaban de recibir sus calificaciones, ¿no? Y bueno, pues estamos llamando, haciendo una serie de llamadas también, contactando con ellos, viendo cómo van a preparar las siguientes pruebas, ¿no? Y uno de ellos me lo dijo, ¿no? Me dice, pues le conocí el primer día antes de verle en las clases precisamente por la voz. Y digo, pues tiene buena memoria auditiva, ¿no? Y efectivamente yo he sido en Baeza durante casi 14 años relator, la persona, el speaker, ¿no? de la academia. O sea, que durante los actos oficiales, pues yo era el que dirigía el acto desde la tribuna de orador, el que los viernes también en Baeza pues llevábamos a cabo, y los días entre semana cuando procedía también pues la lectura de la orden del día y las efemérides, etcétera. Y en general pues ponía voz a los actos, ¿no? Fíjate que tú eres un ejemplo claro de que dentro de la Guardia Civil se puede prosperar mucho, se puede progresar profesionalmente y como persona, por supuesto, ¿no? Muchos opositores, algunos, tienen inquietudes y hay veces que se les dice que, bueno, que cuando ya opositan se convierten en funcionarios, se convierten en una persona, profesionalmente hablando, ya estática, ¿no? Pero esto está muy lejos de la realidad, ¿no? Porque al final la Guardia Civil te permite progresar profesionalmente muchísimo y tú eres un ejemplo de ellos. Háblame un poco de la promoción interna, porque me consta que es una de las especialidades de la academia y nadie mejor que tú para hablarme de ella. Sí, sin duda. Como digo, la verdad que la faceta docente, ¿no? La faceta del proceso de enseñanza-aprendizaje es en sí ya gratificante, pues porque el ayudar a otras personas, ¿no? A adquirir competencias, a obtener titulaciones, a mejorar en sí mismo, pues enorgullece, es una de las grandes cualidades que tiene el magisterio, la enseñanza, ¿no? Si además de eso le añadimos que estás ayudando a personas a ingresar en el cuerpo, a ser compañeros tuyos, y en el caso de la promoción profesional o promoción interna, pues encima además también pues van a ser mando del cuerpo, hace que luego esa relación sea estrecha, esa relación debe ser muy cuidada y que por supuesto queramos lo mejor para la Guardia Civil. Es el cuerpo al que pertenecemos, el cuerpo al que amamos y queremos que sea lo mejor. O sea, que todos aquellos que ingresen o promocionen y obtengan empleos que van a mandar y van a ejecutar también las órdenes que se le impongan, pues sean de lo mejor para que pues esa alta consideración que tiene entre la ciudadanía la Guardia Civil, que durante muchos años lleva siendo la institución más valorada por los ciudadanos, se mantenga intacta y que nos mantengamos ahí en esos niveles. Por lo tanto, la promoción interna yo creo que es clave, es vital. Vamos a dar todo por ello, no creamos solamente que, bueno, por el número de aspirantes que se presentan cada año, la atención se la dedicamos nada más a este grupo, ¿no? La promoción profesional en la que nos hemos visto involucrados y que conozco de primera mano porque he sido cabo, porque he sido sargento, porque he sido alférez, he sido teniente, he sido capitán, ahora soy comandante, pues hace que estudiemos detenidamente esas necesidades. Personas absolutamente sacrificadas, que como pasó en mi caso también, pues tuve que mover a la familia, tuvieron que soportar los rigores de un cambio de amistades, un cambio de colegio de los hijos, etcétera. Sabemos lo duro que es además tener que estudiar y trabajar simultáneamente y por supuesto atender y ayudar en casa, ¿no? O sea que ese esfuerzo es notable. Por tanto intentamos darle todo lo que está en nuestra mano, una acción tutorial muy sensible, muy profunda y todos los materiales que necesitan para que se los puedan organizar. Vamos a hablar de la academia. Actualmente eres el director académico, el máximo responsable de Prefortia, pero los inicios son muy diferentes a lo que Prefortia es hoy día, ¿no? Prefortia tiene cientos de empleados, profesores especializados, todos miembros de la Guardia Civil. Pero ¿cómo fueron los inicios? ¿Cómo fue la primera llamada de Juan cuando te llama, cuando contacta contigo y te quiere involucrar en el proyecto? Pues la verdad que fue curioso, ¿no? Porque yo la verdad que ya como digo, me caló tanto la enseñanza que aparte de mi servicio ordinario en la Academia de Guardias, pues aparte siempre estaba investigando, ¿no? Tuve opción de colaborar con una academia preparatoria
y pues empecé a colaborar. Después me propusieron también incluso fundar, organizar, ¿no? nuevos centros, y organicé o fundé academia de preparación también. Incluso he llegado a ser profesor también de una academia, de una importante academia de la competencia ahora mismo, que por supuesto pues no le voy a dar ninguna publicidad, porque el trato que le dispenso a los profesores, no solo a mí sino en general, y el único afán que tenía de ganar dinero con los alumnos, tratándolos solamente como fueran clientes, hizo que durara un curso y automáticamente irme. Y en ese momento pues llegó Juan Díaz, me llamó por teléfono, yo no sabía quién era, y él pues había fundado un par de años antes, había creado ya la Academia Prefortio, o al menos había sentado las bases de la academia, y necesitaba pues un equipo de profesores, como es lógico, ¿no? Él ya más o menos tenía bastante claro que cómo era, él también ha pasado por varios procesos selectivos y los conoce de primera mano, pero sabía que tenía que rodearse de buenos materiales, de buenas herramientas y de buenos recursos humanos. Y por eso pues contactó con uno de sus profesores en la academia de suboficiales de Baeza, en aquel entonces en Baeza, ¿no? Posteriormente solo una sede, y pasó al Escorial, y ahora actualmente ya está radicada en el Escorial, en Madrid. Y este profesor pues le dijo que él no podía dedicarse a eso, no era su interés, pero sin embargo conocía a una persona que sí era su interés, y que era uno de los profesores también de ese curso, porque yo era profesor del curso en el que estuvo Juan allí en Baeza, pero no estuve en su compañía, ¿no? En su grupo de clase. Y le dio mi teléfono, me llamó, y bueno, pues los que conocemos a Juan sabemos de su poder de disuasión, ¿no? ¿Cómo fue esa llamada? Cuéntame un poquito, ¿cómo fue esa llamada y cómo te convence? Sí, a la hora de convencerme, pues bueno, lógicamente me plantea el proyecto, me dice de dónde venía, que él había pasado como alumno, sabía perfectamente lo que necesitaba un alumno, cuáles eran las carencias que había, tanto en su preparación previa como luego después lo que había sufrido en la academia. Y todo eso lo quería aglutinar en un producto que se le ofreciera totalmente distinto de lo que había hasta la fecha. La verdad que eso me llamó la atención, porque yo he sido ciertamente reaccionario también, incluso con los métodos de enseñanza que se siguen en la Guardia Civil, que no es por criticar, desde luego, pero que es difícil individualizar. Creo que es algo importante individualizar. Sobre todo son distintos porque la Guardia Civil, además de formar y de titular a personas, como el sistema educativo general, además hay que ordenarlas, escalafonarlas, darles un orden, porque luego van a tener que pedir destinos, van a tener que solicitar cursos y se va a fijar ese orden. Con lo cual es un poco diabólico, ¿no? Y hay que diferenciarlo, ¿no? Juan lo sabía todo esto, lo tenía muy claro, y bueno, además me indicaba que precisamente los puntos claves en los que fallaban muchas academias, que era solamente afán recaudatorio, sin más, sin apenas inversión y tirando con los medios que se pudiera, pues eso en su caso de luego lo tenía claro que no debía ser así. Y la verdad que me convenció, me llamó la atención. De hecho, pues esa fue mediante la llamada, ¿no? En la propuesta pues fue de interés. Digo, hay algo diferencial. En el momento que tuvimos la primera entrevista, por supuesto, todo esto ya se coronó. Y hubo sobre todo una frase que fue la que me llamó notablemente la atención, que él y yo entendemos perfectamente, porque me dijo, y no fue un brindis al sol, desde luego, me dijo: Enrique, dice, vamos a crear la academia de preparación de oposiciones de Guardia Civil más importante de España, ¿no? Y efectivamente, bueno, yo asentí, por mi lado voy a dar todo lo que pueda. ¿Pero creías o pensabas, bueno, y eso fuera en la tierra? No, sinceramente sí, porque ya sabía lo que había sucedido antes. En mis carnes había sufrido que había intentado crear academias y había logrado un reducido número de alumnos, que había que trascender con cosas diferenciales, con aporte económico, con estructura sólida, y Juan sabía por dónde iba disparando. Juan sabía que había que ir a por los mejores profesores, y estaban precisamente en la academia, en las academias oficiales del cuerpo, si puede ser titulados en cada una de esas especialidades, y buscó pedagogos, buscó psicólogos, buscó profesores de las distintas áreas de gramática, de inglés, etcétera, y configuró un equipo docente de alta calidad. Cuando te llama Juan, cuando comienza este proyecto, ese brindis al sol, como tú le dices, que no lo fue al sol, pues la realidad Prefortio era muy diferente a lo que es hoy. Cuéntame un poco cómo fueron esos inicios, qué academia te encuentras tú, una academia en sus inicios, solo 2 años se llevaba Juan con Prefortia, y cómo ha evolucionado hasta lo que es hoy la academia. Esto, de luego, estamos orgullosos de decir que somos la academia más importante de preparación por número de alumnos, por porcentaje de aprobados todos los años, por el nivel de nuestros materiales,
el porcentaje de preguntas de exámenes oficiales que aparecen en nuestros temarios, la calidad de nuestro aula virtual, pero todo esto no nació de la nada, evidentemente. Teníamos que crear, como digo, una estructura docente sólida. Al principio pues contábamos con 2 profesores, cada uno para las 2 ramas, la rama jurídica y la rama sociocultural y técnico-científica. Estaba yo, que me encargaba de la parte psicotécnica, y un profesor de inglés, profesora de inglés, ¿no? Eran, con el aporte de Juan, su pareja, y esa era la estructura administrativa, la estructura docente y, en definitiva, por la que configuramos la academia. Con lo cual, pues fueron muchas las horas de inversión de tiempo en creación de materiales, de temarios, de test para evaluarlos, etcétera. Y ese fue el inicio, bastante duro, pero algo reseñable en Juan sobre todo es que de luego la concepción mercantilista que tenía de la academia, otras no eran así, no lo eran, porque ha sabido hasta la fecha y continúa haciendo inversión de todo lo que la academia obtiene, en rentabilidad económica que hay, sabiendo que de luego, por ejemplo, una aula virtual, o sea, una plataforma de teleformación, no basta con una plataforma de las que gratuitamente uno puede tener en internet y ya está, sino que hay que hacer una plataforma absolutamente modificable, adaptable al alumno, a lo que nos solicitan, y que constantemente está en evolución, como cualquiera puede ver de nuestros alumnos. Evidentemente Juan y Academia Breforte ha demostrado que tiene una verdadera misión, una verdadera vocación de servicio al alumno. Hablando con el teniente Lucas, que también forma parte de nuestro equipo, nos decía: yo desde dentro he visto cómo Academia Breforte ha revolucionado el mundo de las oposiciones, porque él dice que cuando él empezó a estudiar esto era muy diferente a lo que tienen los alumnos hoy día, ¿no? Hoy día dice que los alumnos tienen prácticamente todas las herramientas a su disposición. Háblame un poquito de cómo es el método Brefortia y cómo desde el inicio hasta ahora ha desarrollado un método que sigue en constante evolución para que el alumno prácticamente lo tenga todo hecho y tenga que poner, bueno, por supuesto, todo su esfuerzo. Así es, desde luego. Pues cualquier academia preparatoria, las que estaban desde luego en esa época y muchas de las que todavía están, pues permanecen siempre ancladas en esa relación única que hay, o biunívoca, podría decir, entre profesor y alumno. Si encima la relación es online, pues generalmente es un profesor que aparece, suelta su discurso, su clase magistral, el alumno la recibe y ya está, con lo cual pues es un método pedagógico bastante anticuado, arcaico, que se remonta pues a años atrás y que ha sido superado hoy en día por otros métodos constructivistas en el que por supuesto el alumno tiene mayor capacidad de decisión, de toma de decisiones, de aportación de hechos, etc. Nosotros teníamos claro que teníamos que basar todos nuestros esfuerzos en una triada, ¿no? Que era el profesor, profesora, alumno, alumna y el ambiente, el método, las herramientas. Ahí es donde hemos aportado todo el capital y es lo que nos ha diferenciado. Profesores, seleccionar siempre a los mejores profesores, a los más dotados, a los que más conocimiento y experiencia profesional tenían, para que supieran impartir esa docencia perfectamente y conectar con el alumno. Y no basándose en estrategias magistrales, sino que sea de la manera más comunicativa, participativa y ahondando en lo que el alumno debe saber de cara al examen. Porque hablar simplemente de leer el temario, ¿no? Y luego después el alumno tiene que entresacar lo verdaderamente jugoso, pues eso es relativamente fácil. Eso no es docencia en sí, ¿no? Luego. Por parte del alumno, pues lo mismo, tampoco puede ser un objeto pasivo en el cual tenga el temario, unos cuantos test para evaluar su aprendizaje y el visionado de las clases, simplemente. Eso ya, todavía hay academias que se mantienen en ese aspecto, pero todo esto ha trascendido notablemente. Por ejemplo, hablando de los materiales de evaluación, ya que la evaluación de los aprendizajes es algo capital, pues por ejemplo nosotros tenemos una herramienta evaluativa, un módulo de evaluación de estadístico, movido por inteligencia artificial, que hace que el alumno esté constantemente comparando sus resultados con los de otros alumnos que también se han sido sometidos a ese simulacro, a ese test, a ese material de evaluación. Además también estamos introduciendo totalmente novedades en los test, que no sean los típicos test diseñados ex professo, muy parecidos a los que aparecen en exámenes oficiales, pero solamente de cada uno de los temas. Nosotros hacemos test combinados de varios temas afines
trazamos test también variables, podemos retar mediante batallas al sistema, podemos hacer batallas también entre los alumnos entre sí. El alumno puede diseñar test a la carta, test diseñado ese proceso de preguntas que ha fallado, de preguntas que desconocía. Muy individualizado para él. Totalmente, o sea, lo puede individualizar hasta el mínimo detalle, de tal manera que sepa perfectamente dónde se encuentra su debilidad y poner el acento en ella. En fin, en esa evaluación. Vamos a hablar también de una de las grandes obsesiones que ha tenido siempre Juan, es ser muy cercano al alumno, ¿no? Lo ha demostrado con esa individualización del contenido pedagógico, pero también en la relación del día a día, ¿no? Entonces, él quería también superar todas las barreras de no ser presencial. Y una de sus ideas más recientes, que entre todos habéis sacado adelante, es el Tour Prefortia, ¿no? La academia va directamente a la casa del alumno, por así decirlo, para ayudarle, para conocerlo, para hacerle un simulacro en papel. Eso habla, ¿no?, de la vocación de servicio, de enseñanza que tiene Prefortia. Háblame sobre esos tours, Sí. porque me consta que tú vas personalmente, que tú conoces a los alumnos, y es una toma de contacto espectacular, ¿no? Sí. Notable. Esa relación que hemos dicho antes, esa triada que forma el profesor, el alumno y el medio, el aula, las herramientas, etcétera, se hace palpable precisamente en el contacto que debe haber. Porque el e-learning, ¿no?, la formación a distancia, ahora después de la pandemia parece que la hemos descubierto, ¿no?, todo el mundo, pero no es así, desde luego. Yo en mi caso, pues durante mi tiempo en Baeza, precisamente, al formarme en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, pude conocerlo de primera mano. Al año siguiente tuve la fortuna además de ser profesor tutor de la UNED, y he sido durante 15 años profesor tutor del Centro Asociado de Jaén, ¿no?, que utiliza, por supuesto, herramientas tecnológicas y a distancia. Y lo mismo sucede pues porque tengo el orgullo también de haber sido profesor de la Escuela Militar de Ciencia de la Educación, que también realiza sus cursos de actitud pedagógica a todos los componentes de las Fuerzas Armadas, que van a ser profesores o profesoras también, utilizando herramientas tecnológicas o una formación semipresencial. Por tanto, éramos conscientes de que esa relación profesor-alumno tiene que ser notable. De hecho, hablaremos luego, si quiere, del asunto de la acción tutorial, ¿no?, en el que tenemos un responsable, ¿no?, Reche, que conoce todo el mundo, creo yo, que le ha puesto un énfasis notable a que el alumno no debe sentirse en la formación a distancia solo aislado detrás de un dispositivo, detrás de un ordenador o una pantalla, sino que tiene que saber que tiene un equipo humano detrás al cual le puede consultar. Y todo esto además saliendo incluso de las propias instalaciones o del propio aula o del propio domicilio del alumno, trasladándonos nosotros a los lugares de procedencia, al origen, y además llevando a cabo los simulacros que podemos realizar de examen en el aula virtual, en el que pues pueden hacer el examen con el mismo contenido, la misma dificultad, los mismos tiempos. Ponen a prueba como si fuese el verdadero examen. Exacto. Y hablando con muchos alumnos dicen que efectivamente incluso sienten el mismo nerviosismo ese día, ¿no? Así es. Llegamos a unas instalaciones que en muchas ocasiones son también las que luego después van a ser las que ellos van a realizar el examen. Son universidades, son facultades, centros universitarios, etcétera. Guardan cola a la entrada, también al inicio, se les identifica, pasan al aula, le damos la bienvenida y se les indica y se les marca el mismo discurso, efectivamente, como si estuvieran el día del examen, ¿no?, con las instrucciones a seguir en la prueba, cómo tienen que subsanar cualquier error en la hoja de respuestas, el material de que disponen, que también lo hemos replicado al detalle. Por tanto, es una experiencia única y una experiencia que deben vivir. Completamente inmersiva, ¿no? Claro, por supuesto. Encima guiada, vigilada, con las mismas connotaciones, sin poder introducir teléfonos móviles, haciendo uso de los materiales de examen, de escritura, que solo se permiten, y ya está. Y tú, Enrique, que estás presencialmente en los tours, en conclusión, ¿por qué recomendarías a un alumno que está opositando, que quiere ser guardia civil, acudir a un tour presencial? Sí. Hombre, yo creo que, como hemos comentado antes, la experiencia, esa vivencia, ¿no?, de sentir realmente estar en un entorno similar al de la sede en la que te vas a encontrar, de acompañarte de otros aspirantes de los cuales, pues, quieras o no, hay ritmo de competición, ¿no? Competición sana, desde luego, saludable, pero sobre todo les permite también para intercambiar opiniones, ideas, ver cómo se encuentran, ver que, bueno, pues todos son personas de carne y hueso, con sus dificultades, con sus problemas,
con sus antecedentes, con sus conocimientos previos, pero con todo en general. Y someterse, pues eso, a un examen literalmente, si no sacado de preguntas oficiales, en réplica de las mismas en cada una de las áreas que configuran el proceso selectivo. Y lo bueno es consta que en el examen oficial hay muchas que son iguales que las de Brefortia, ¿no? Este año lo puede corroborar, esta última convocatoria 2024, que ha habido muchas preguntas, tanto en psicotécnicos como en inglés, ortografía, gramática, conocimientos, que es que las hemos trabajado en clase, es que las hemos tocado, pues porque, lógicamente, pues bueno, que se editan preguntas nuevas para los exámenes anualmente, hay algunas que se recuperan porque tienen alto contenido y alto interés, y porque está ya muy fijado cuál es el perfil profesional que se busca para ingreso o para promoción interna en la Guardia Civil, lo cual es algo interesante. Pero es que además también de someterte a esa situación de examen, que va a ser el antecedente que luego te permita el día del examen ir con mayor tranquilidad, saber cómo afrontar esa gestión de los nervios. Incluso también les comentamos cómo deben solventar un error, de qué manera tienen que dirigirse a los componentes del tribunal, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, si deben tachar, cómo hacer para cambiar de opción de respuesta. Y muchos alumnos, Enrique, fíjate que nos dicen que cuando llegan al examen real están bastante menos nerviosos porque sienten que ya lo han hecho anteriormente, ¿no? Es una sensación de bueno, esto ya me he enfrentado antes, por tanto voy más tranquilo. Sí, sí. Creo que se debe sin duda a los simulacros virtuales que tenemos a través del aula virtual, que todos los meses dura a lo largo del curso y luego en la época próxima al curso, el mes anterior, son semanales prácticamente, unido a los tours, como hemos dicho, y a las herramientas y a las clases también, a las sesiones que damos de técnica de estudio, a las sesiones informativas sobre la convocatoria, a los trucos que también impartimos, hacen que bueno, el alumno tenga un conocimiento bastante profundo de cómo es la prueba. Pero es que además también yo recomendaría los tours porque es ese momento en el que hemos sacado toda la batería de recursos que tenemos precisamente al terreno. Y allí pues permiten conocernos, ¿no? Permiten entrar en contacto con nosotros. Les comentamos... Hacemos piña, conocen a sus profesores también, les preguntan sobre circunstancias de todo tipo, de la oposición, de qué iban a hacer en Baeza, cómo es la vida en Baeza. Conocen también a otros compañeros. Hablábamos con un chico que fue al Tour de Mallorca, ha entrado en Baeza y nos decía, bueno, ahora cuando llego a Baeza conozco a compañeros que conocí en el Tour de Mallorca y con los que ahora pues comparto esa experiencia, ¿no? En fin, que más allá de lo académico también ayuda en lo personal, ¿no? Sí, sin duda. Creo que es una experiencia que deben vivir. Y ya que nos desplazamos y pueden hacer las pruebas físicas, por ejemplo, que hay veces que el circuito de agilidad pues no lo pueden llevar a cabo, a lo mejor sí pueden hacer otras, ¿no? Como la prueba de soltura acuática, de natación, y sí, por supuesto, todas las pruebas teórico-prácticas, pues yo creo que es una ocasión importante de aprovechar ese sábado, desplazarse, aunque haya que recorrer unos cuantos kilómetros, y ese momento de contacto que luego después en las redes sociales vemos como todos disfrutan y de luego se van a la cama ese día con la sensación del deber cumplido. Todos los que van sueñan con entrar en Baeza. Tú conoces mejor que nadie Baeza. ¿Qué es lo que les espera? ¿Cómo es el día a día en Baeza de un alumno? Bueno, pues precisamente desde el Gabinete de Orientación Educativa en la semana o los prolegómenos de la incorporación, que se les imparte mediante un plan de acogida, se les imparte un plan de orientación y acogida en el que van a conocer pues la estructura de la academia, van a conocer a sus mandos, van a ver el ritmo académico, etcétera. Pues teníamos una sesión dedicada precisamente al Gabinete de Orientación Educativa, en el que le dábamos los primeros consejos a la hora de entrar allí, ¿no? Porque hay muchos que van con la concepción errónea de que una vez superado ya el proceso selectivo, pues en Baeza hay que resistir. Con ir superando exámenes, ya con eso basta, ¿no? Claro, cuando las cosas van bien, pues van bien, ¿no? Pero cuando nos damos cuenta de que el mayor enemigo con el que nos encontramos en Baeza no es el rigor, no es el levantarse a las 6:30 de la mañana, no es el que tengan 4 asignaturas, una asignatura de educación física o de defensa personal, clases por las tardes, idiomas, informática, SIGO, etc. No es el ajetreo diario de 6:30 a 22:30, sino la falta de tiempo que ello conlleva y que quieran estudiar más pero no tengan tiempo material para estudiar, porque a las 22:30 se acuestan para las 6:30 volver a levantarse, 8 horas reglamentarias de descanso, y ya solo disponen de los periodos por la tarde y los periodos de fin de semana, que lógicamente pues pueden ir a su lugar de descanso donde viven, ¿no?
pues se dan cuenta que efectivamente esa falta de tiempo puede hacer que, si no llevan una planificación muy rigurosa, si no van llevando los temas que se imparten en clase día a día, y como lo vayamos dejando y vayamos acumulando materia, empiezan ya los primeros suspensos. Claro, esos suspensos luego al principio, son alertas, pero luego después se pueden convertir en verdaderas alarmas y agobios, ¿no? Y incluso llegar al gabinete de orientación educativa con unas sensaciones de decir, he tirado todo el trabajo por la ventana. Y eso es triste. Tú has estado un montón de años en Baeza. Tú mejor que nadie puedes asesorar, ¿no?, a los alumnos a cómo tienen que aplicar los conocimientos allí, cómo tienen que estudiar, cómo debe ser su rutina. ¿Qué conocimientos sacaste de tu etapa en Baeza que actualmente aplicas en Prefortia para los alumnos? Bueno, pues a los alumnos, desde luego, como consejo y por supuesto como experiencia, decirles que el trato que van a recibir allí es exquisito. O sea, no esperen que se les va a tratar allí como soldaditos que van a moverse de un lado a otro, que se va a despersonalizar aquello, sino todo lo contrario. Gracias a Dios, en los tiempos que corren, hay una sensibilidad mayúscula por parte de todos los componentes de la plantilla. Estamos hablando de una extensa plantilla que tiene la Academia de Guardias, en el que se hace todo lo posible y lo imposible para que el fruto que se va luego después a entregar a la sociedad, ese guardia civil, ese agente de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, pues sea notable y sea competente y desde luego pues desempeñe sus funciones, ¿no? Por tanto, pues se mima hasta el último detalle las condiciones del alumno. Lo que sí es cierto es que el plan de estudios deben asimilarlo, deben conocerlo, y que las materias de conocimientos no son solamente teóricos, sino que también hay conocimientos prácticos que tienen que llevar a cabo. Estamos hablando de cómo llevar a cabo, pues hacer un control de carretera, cómo hacer un cacheo, una detención, un registro en un vehículo, cómo disparar un arma de fuego, cómo subsanar errores, etcétera. Todo eso es lo que van a ir aprendiendo allí durante el periodo académico. Y que, por supuesto, para todo eso superarlo con éxito, hace falta que la misma motivación que están mostrando para ingresar en el cuerpo y preparándose y aportando pues todo su tiempo, toda su energía y todo su dinero, incluso también, o parte de su dinero, en una preparación exquisita de calidad, que luego después tenga continuidad en la Academia de Baeza, para que concluya el periodo académico en la academia, posteriormente vayan de prácticas a las unidades y finalmente obtengan pues su merecido ingreso en la escala de cabos y guardias. Te quiero preguntar por dos hitos en tu carrera profesional. El primero de ellos es convertirte en director académico de Prefortia, y el segundo de ellos cuando llegas a ascender a comandante. Voy a empezar por el primero. Muchos años trabajando en Prefortia, codo con codo con Juan, especializadísimo en pedagogía, en el magisterio, como tú también le dices. Cuando llega esa llamada de Juan, oye, quiero que seas tú ahora el máximo responsable de la academia, esa responsabilidad, ese cargo, ¿qué supuso para ti? Bueno, para mí es motivo de orgullo siempre, porque los retos los he aceptado y los sigo aceptando, y a pesar de que parece que con la edad uno la energía la va perdiendo, o algunos dicen que la va perdiendo, yo al contrario, o sea, yo soy un apasionado de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, de todo lo que nos mueve alrededor, y hay personas que a lo mejor pues son reacias a medida que van cumpliendo años a los cambios en redes sociales, a los cambios en la tecnología, etcétera. O sea que yo creo que en eso tenemos que ir modificándonos y cambiándonos. Por tanto, como ya conocía un poco lo que se hacía de fuera, o sea, cómo preparar a los alumnos, porque tenía cierta experiencia, como te he comentado antes, de otras academias. Más luego conocía de la casa por dentro, que era mi experiencia dentro de la Academia de Guardias, pues todo eso perfectamente sé que podría organizarlo para que los ingredientes no fueran cada uno por su aire, a su aire, sino que supieran la medida correcta para luego después unirlos, ligarlos y que el producto fuera positivo. Y eso es la cuestión que hemos comentado. Como antes hablábamos del método Prefortia, necesitamos lógicamente individualizar la enseñanza, pero además necesitamos hacerlo mediante una metodología que no consistiera simplemente darle vueltas al temario de por sí a lo loco, a tontas y a locas, que es lo que uno sin experiencia no conoce. Tú, si preparas un tema, lo lees simplemente y cuando acabas crees que has cumplido ya con tu deber, y a la mañana siguiente otro, o incluso varios temas del mismo día, el único afán es llegar hasta el último, hasta el final. Y cuando llegamos al último puede que ya
como nuestro cerebro actúa de esa manera caprichosa, que es olvidando, formateando todo lo anterior o lo que hace tiempo que no toca, pues seguramente que hay que empezar otra vez de cero. Por tanto, nuestra estrategia está basada simplemente en que si yo necesito pintar una pared, yo en principio en bruto, para cubrir el color que ya tenía anteriormente, le doy una serie de brochazos rápidos, o sea, lo baso en una capita de pintura, una prelectura del tema, un visionado, una asistencia a clase para entrar en contacto con él mismo, para luego después aplicarle una ya más rigurosa, con más capa, más poder de pintura, de cubrir el espacio. Y eso ya pues sería el siguiente proceso, la siguiente fase del método Perfortia, que sería la fase de estudio, la fase de evaluación mediante algunos test, la fase de repaso posteriormente, la que vamos cuidando los detalles, las esquinas, lo que nos ha quedado sin pintar correctamente, que lo llevamos a cabo en una fase tercera con otra serie de test diferenciales de los anteriores, con una serie de sesiones de repaso y con la observación por parte de los tutores también de los resultados que va obteniendo en dichos test, junto con los tiempos invertidos en clase y en el aula virtual, para ver si efectivamente se están cumpliendo lo estipulado y el alumno pues verdaderamente progresa adecuadamente. Y cuando llega esa comunicación por parte del cuerpo al que le has entregado tu vida, toda tu carrera profesional, ¿cómo la Guardia Civil te devuelve, digamos, la confianza, el honor, el agradecimiento y te convierte en comandante? ¿Cómo llega esa noticia? ¿Cómo llega esa comunicación? ¿Qué supone para ti, para tu familia? Háblame de ese momento. Sí. Pues la verdad que ese hito que se ha ido repitiendo, porque creo que cada ascenso tiene connotaciones diferentes. Quizá el de cabo sea muy especial, lógicamente, porque de decir, bueno, pues tengo los distintivos del empleo de guardia, digamos, el portadivisas que bueno, pues pertenezco a la escala de cabos y guardias sin más, pero ya te otorgan el primer empleo, en el cual pues tienes unas competencias añadidas, tienes que ser además el modelo y ejemplo dentro de lo de tu escala, tienes que dirigir en ciertos momentos equipos, patrullas, pareja en sí, y por supuesto sustituir también al responsable de la unidad, suboficial u oficial, pues creo que es un momento ideal. O sea que de aquí me dirijo a todos aquellos que quieren ser cabo de la Guardia Civil, que de luego es un empleo entrañable y Que no se lo piensen, ¿no? Galoncillos rojos de luego son inenarrables, ¿no? El poder portarlos. Al poco serán de color amarillo, será un galón de color amarillo, ascenderán a cabo primero. Y si quieren continuar en la senda del ascenso, pues el después pasar a desempeñar papeles más ejecutivos, ¿no? En el empleo de suboficiales, sargento primero, brigada, etcétera, pues lógicamente más contacto con la escala de oficiales y mucho contacto, por supuesto, todavía con el resto de escalas. Fue, por supuesto, a mí en mi caso también, que pude volver otra vez a mi antigua especialidad, como decía, y que luego también pude desempeñar otras tareas diversas, fue notorio. Y ya el salto cualitativo, porque en todo esto, claro, van escalones que tienes que ir subiendo, que tienes que ir trepando y a lo mejor el escalón cada vez tiene mayor altura, ¿no? Y cuesta un poco más. Es el acceso a la escala de oficiales, ¿no? Por supuesto es distintivo, es algo también muy especial, y así que siente verdaderamente que el trabajo y los resultados de tu trabajo, de tu dirección y de tu planificación tienen un sentido determinado. Y bueno, pues todos ellos, a medida que van surgiendo y que se van desarrollando, pues tienen un recuerdo inenarrable. De alférez a teniente y de teniente a capitán, continué en la Academia de Guardias porque me llenaba absolutamente la enseñanza y por eso voluntariamente quise continuar hasta que pues 23 años fueron los que he tenido que estar en mi escala, en esos empleos, hasta que logré ascender al empleo de comandante. Y ahí ya sí que decidí, en el empleo de comandante ya decidí que era el momento de, bueno, pues dejar la enseñanza y de emprender otras nuevas metas. Y bueno, pues me vine a Madrid, a la Dirección General. Ahora, una de tus metas es seguir evolucionando con Academia Perfortia. Actualmente hay nuevas acciones que esté haciendo la Academia para seguir desarrollándose, para seguir siendo aún más competitiva y ofreciendo el mejor servicio al alumno. No sé si me puedes contar algo, pero ¿alguna sigue la Academia en eso o la Academia ya considera que ha llegado al tope de progreso? Bueno, me gusta que me hagas esta pregunta porque es que se enlaza con todo lo que hemos estado comentando hasta ahora, ¿no? Enlaza con esa idea que tenía Juan ya preconcebida de que
esto no puede ser una nave que se mueva ya, se vaya haciendo cada vez más grande y por ser más grande se vaya moviendo de manera más lenta en el agua, ¿no? Sino todo lo contrario. Nos diferencia además y nos destaca con respecto a otras academias que todos los años, absolutamente todos los años, implementamos cambios, novedades, rutinas, desde los cursos híbridos que hemos implementado este año, pasando por las modificaciones del aula virtual, el modo leyenda que introdujimos también y que tiene una afectación y sobre todo tiene un recorrido todavía espectacular, pasando por supuesto todas las acciones que hemos llevado a cabo, como digo, de incorporación de nuevos talentos, de sesiones específicas, de expertos que nos han acompañado también durante todos estos cursos y todo lo que nos viene por delante también, porque el trabajo en esta espléndida sede que tenemos en Sevilla, donde ya son más de 150 personas, ya no son los amigos, 4 amigos que digamos nos juntamos al principio para llevar a cabo todo esto y sacarlo adelante, luego con mucha fe, mucha pasión y la prueba pues nos ha llevado hasta ello, hace que de luego no decaiga y estén trabajando de manera denodada para que ya el mismo año que viene, sin poder adelantar nada de lo que puede ocurrir, vamos a ver un cambio drástico, va a haber una mejora fundamental dirigida sobre todo a nuestros alumnos, en los que se van a sentir orgullosos de ser alumnos de Prefortia por el nivel que van a alcanzar y por una cuestión, desde luego, que nos va a hacer repercusión en general en toda la sociedad, porque es algo que ninguna academia preparatoria ni dedicada al ámbito de la oposición, en la Administración General del Estado, no hablo de la Guardia Civil, sino en toda la Administración, ha llevado a cabo hasta la fecha. Y lo vamos a conseguir en Prefortia. Amén de otras acciones también referentes a nuestra presencia también y nuestro contacto directo con el alumno, que por supuesto lo vamos a promover, estar muy cerca y que no sientan desde luego el aislamiento porque estén en un pequeño pueblo de cualquier localidad de España que tiene evidentemente los mismos derechos a otro que viva en la ciudad. Lo que has dicho de todas formas no es moco de pavo, ¿no? Como se suele decir, o sea que vamos a estar pendientes a ver qué novedades puede traer Prefortia para seguir revolucionando todo este sector y a colación de ello, no sé si cuando salen las estadísticas, cuando después de un examen y salen las estadísticas y veis que el 50% prácticamente de los que han entrado van a pasar a la fase de estar en Baeza son de la academia. No sé si en algún momento esos datos te abruman y hablas con Juan y piensas, vaya, lo que estamos consiguiendo, ¿no? Sí, sin duda, sin lugar a duda. Ya digo, yo que he experimentado el que si estaba con un grupo reducido de alumnos en alguna de las academias en las que he trabajado y logramos que unos cuantos aprobaran, ya constituyó un éxito. Ver las cifras que todavía que están disponibles en nuestro aula, en nuestra web, y que habla de porcentajes verdaderamente escandalosos. O sea, que solamente algunas academias atrevidas se atreven a replicar o a repetir, siendo absolutamente falsos, y que sin embargo nosotros pues notarialmente somos capaces de dar fe de ello, y sobre todo quienes mejor fe dan son nuestros alumnos, ¿no? Los que están ahí, los que verdaderamente dicen en el contacto diario dentro de la Academia de Guardia, de la Academia de Cabos también, de Cabo de Guardia, en la de suboficiales o los oficiales, decir, pero si es que prácticamente con cualquiera de los que pregunto son alumnos de Prefortia. Son nuestros mejores embajadores, ¿no? Como se suele decir. Hablamos de que en la escala de Cabos, por ejemplo, el año pasado, pues fueron más de 300 personas las que lograron aprobar. En el curso de suboficiales, de 400 plazas, más de 200 eran alumnos de Prefortia. Más del 50%, ¿no? Estamos hablando de en torno al 60-65%. Pero es que si hablamos de la escala de oficiales ya ahí sí que ahí da alguna vez hasta miedo, porque es que hay hasta un dicho, hasta un chascarrillo, ¿no? Que para ser oficial de la Guardia Civil no hacen falta 2 años, hacen falta 3. Son 2 años en la Academia de Aranjuez y 1 año en Prefortia. Como no estés un año en Prefortia, va a ser difícil ser oficial. Es que 88 plazas para promoción interna y 73 aprobados, o 20 plazas para cambio de escala, 19 eran de Prefortia, estamos hablando de cotas casi cercanas al 90%, demostrables. Y eso, Enrique, son números, pero detrás de esos números, por vuestra cercanía con el alumno, hay muchas historias, ¿no? Historias reales
No sé si eso te llena aún más de orgullo, porque imagino que detrás de esos números habrá muchas anécdotas personales que a ti te generen verdadera satisfacción cuando te digan: oye, Enrique, gracias, estoy dentro de la Guardia Civil, o oye, Enrique, gracias, he conseguido ascender, ¿no? Sí, sí, sí. Y esa es la mayor satisfacción que puede recibir un docente, sin lugar a dudas. Como decía, la satisfacción es doble. Si además de haber ayudado a una persona a conseguir su objetivo, ¿no?, ser su maestro, su profesor, su guía, su mentor, pero si además también ha logrado que sea un compañero que se incorpore como compañero a la Guardia Civil, o que sea nuestro subordinado, nuestro compañero o el superior jerárquico, pues mucha más alegría nos da. Por supuesto que tenemos muchas noticias, porque la verdad que, aunque criticamos cada vez más al ser humano y criticamos a los jóvenes, pero precisamente los jóvenes son los que más agradecidos, y en muchas ocasiones te lo demuestran también, con un mensaje de cariño, con un mensaje en redes sociales, con un privado, o cuando simplemente te encuentras en la calle. Es que hace unos días me quedé asombrado también, que paré en uno de mis desplazamientos de Madrid hasta Andalucía, en una estación de servicio a echar gasolina, y es que lo único que intercambié fue con mi esposa unas palabras de que ¿quieres que compremos algo, una botella de agua o algo? Lo oyó esto. La persona que estaba allí, el dependiente, me dijo: perdone, ¿usted es el comandante Enrique? Dijo: ¿cómo voy vestido? ¿Qué ocurre? Y es que me ha parecido reconocerle por la voz. Yo era uno de nuestros alumnos del curso de ingreso. El hombre pues trabajaba en una gasolinera, hacía lo posible cuando acababa por prepararse, etcétera, y logró aprobar el año pasado. Bueno, hace unos días, miento. Hace unos días ya, hace unos cuantos, pero que el alumno del curso pasado se presentó y aprobó. Fíjate, por ¿no? supuesto. Hablamos mucho de la credibilidad, ¿no? Certificamos los números ante notario. Una cosa también que le da mucha credibilidad y que sé que os llena también de satisfacción en la academia es los acuerdos, ¿no?, con las asociaciones mayoritarias de la Guardia Civil. Háblame un poco de estos acuerdos y qué significa para vosotros que asociaciones mayoritarias confíen en Prefortia, ¿no? Además es algo en lo que personalmente pongo todo el celo del mundo. Las asociaciones profesionales de la Guardia Civil han supuesto un auténtico hito, porque bueno, cumplen un papel que además viene bien definido en la Ley 11/2007, en reguladora de los derechos y deberes del personal de la Guardia Civil, que son aquellas por las que velan por los derechos de los guardias civiles, por la promoción de los derechos profesionales, sociales, laborales, etcétera. Pertenecen al Consejo de la Guardia Civil y representan a todas las escalas también, con lo cual no se entendería a día de hoy una institución tan grande como la Guardia Civil sin unas asociaciones profesionales como lo hay en otros ámbitos, ¿no?, y en otros cuerpos también. Por tanto, como el objetivo y el fin último es el mismo de las asociaciones, que es buscar esa mejora constante, esa implementación y remoción de todas las dificultades para que podamos trabajar dignamente y acorde con los derechos que cualquier otro trabajador de la administración pueda tener, pues nosotros, para los aspirantes y para todos aquellos que van a ser guardias civiles y las que ya son y se están preparando con nosotros, exactamente pues coincidimos en lo mismo. Hemos llevado contactos constantes con ellos, por ejemplo, pues para ver si podemos tener el examen de oficial de ingreso en el cuerpo en un único día, para evitar lo que sucedió, por ejemplo, el año pasado, o sucedió también en Canarias hace un tiempo. Estamos trabajando también para mejorar, para dictar también cuestiones relacionadas con el proceso selectivo de promoción interna también, por supuesto, y de ingreso en el cuerpo, como digo. Y por eso pues hemos firmado acuerdos con las asociaciones mayoritarias de la Guardia Civil, con la Asociación Unificada de Guardias Civiles, de la Escala de Cabos y Guardias, con la Asociación Profesional de Suboficiales, con ASES, con la Asociación de Suboficiales de España de la Guardia Civil, ASES, y con la Unión de Oficiales, representante mayoritaria de la escala de oficiales de la Guardia Civil. Le hemos facilitado una línea de crédito también, de becas, para todos los hijos de los afiliados que quieran ingresar en el cuerpo. También tenemos una serie de descuentos también en la matrícula para todos aquellos afiliados que quieran trabajar con nosotros. Y por supuesto algo muy importante, y es que a todos aquellos alumnos y alumnas de Prefortia que pertenecen a una asociación profesional, después, una vez que concluyen y obtienen su empleo, también tienen preferencia para formar parte del cuerpo del equipo docente de Prefortia.
Con lo cual, tanto los guardias de nuevo ingreso en su periodo de prácticas también, o cuando concluyen su periodo de prácticas, no son de mucha utilidad y le ofrecemos, como tenemos ahora, puestos de tutores y mentores para otros aspirantes, como luego también puestos docentes y tutoriales también en la promoción interna. Creo que son los que mejor conocen el proceso selectivo porque lo acaban de vivir en sus propias carnes, conocen de primera mano también Prefortia porque han sido alumnos y alumnas de la academia y están en disposición de contar y de ser fieles y leales a lo que la institución quiere para ello. Enrique, director académico de Prefortia, yo creo que no se nos queda nada en el tintero, que te hemos podido conocer más a fondo, hemos podido conocer los planes que tienes también para la academia, cómo actúa Prefortia, cómo ha sido tu carrera, cómo has llegado hasta comandante. Me gustaría terminar, si quieres tú por supuesto, con algunas palabras que le quieras dedicar a aquellos que nos ven y que son actualmente alumnos que están opositando, que están peleando por ese sueño de ser guardia civil. Bueno, pues nuestras palabras siempre son de fe. Está claro que son muchos los mensajes que estamos constantemente desde el Departamento de Acción Tutorial, en redes sociales, en Telegram, etcétera, como también los que dirigimos de las cuestiones que nos preguntan a través del correo electrónico, a través de llamadas de teléfono a nuestros equipos y Departamento de Atención al Alumno, que la fe mueve montañas, que la motivación verdaderamente es la que nos conduce al éxito. Que es cierto que en el camino siempre nos surgen obstáculos y altibajos, precisamente esos que yo en el Gabinete de Orientación Educativa de Baeza veía día a día, de personas que se te echaban a llorar allí precisamente por ese temor, por ese respeto que decían a repetir curso, a perder todos los derechos de la oposición y porque sobre todo tenían la confianza de todos sus seres queridos, ¿no?, en que iban a sacarlo adelante y que iban a ser guardias civiles o iban a obtener su empleo. Que sigan, que por supuesto que baches nos vamos encontrando en el camino de manera constante, es así, pero que sepan que no están solos, que tenemos suficiente experiencia para indicarles cuál es el camino que deben seguir, cuál es la mejor manera de bordear ese obstáculo y de seguir mirando al frente y que sobre todo los objetivos al final se consiguen. Si algún año no se consigue ese objetivo, puede ser que las cosas no estuvieran alineadas, los astros estuvieran alineados de esa manera, puede que no fuera el momento adecuado y sobre todo hacer un acto de contrición, ¿no? De decir, pues seguramente a lo mejor hubiera podido aportar algo más de ello. Nosotros lo tenemos muy en cuenta, por supuesto, esas opiniones, esas voces también, para introducir todas las mejoras y cambios que sean precisos para seguir en esa ayuda y que seguir este trabajo que para mí es el más maravilloso del mundo, sin lugar a dudas. Bueno, comandante Enrique, director académico de Prefortia, un verdadero placer tenerte aquí, ya te tocaba. Al final lo hemos conseguido, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje del comandante Enrique, básicamente insistir, persistir y nunca desistir. Síguenos en nuestras redes sociales, también a través de nuestro canal de YouTube para conocer otras historias de personas que al igual que tú, un día estuvieron en el camino a Baeza.